Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca sobre lo que es el tema de nutrición y fertilización en viveros. Vamos a ver entonces unos puntos relevantes. El tema de por sí es amplio, abarca muchos temas, conceptos, definiciones que van a, dentro de todo, a apoyar la parte de lo que es la fertilización y la nutrición. ¿Sí? Pero por ende, vamos a ver entonces los puntos más resaltantes, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio. Bien, entonces un punto importante a la hora de poder iniciar este tema y algo general también es definir cuál es la importancia del agua, ¿no? Como sabemos, el agua es el elemento vital para todo ser vivo, ¿sí? Es el principal factor limitante en la mayoría de los casos, por no decir casi todos, del crecimiento en ecosistemas naturales y el factor promotor del crecimiento en ecosistemas artificiales, ¿sí? En caso de los viveros, cumple una función muy importante, ya que ello le va a dar, pues, el valor nutricional para las plantas. Entonces, de ahí la importancia de conocer este elemento vital para todo ser vivo, ¿sí? El agua, entonces, como tal, influencia el crecimiento de las plantas de acuerdo a cuatro factores principales. Primero, y número uno, es importante conocer entonces que es el factor contribuyente de las plantas, conformando entre el 80 y 90% de su peso fresco. ¿Qué quiere decir esto? Que la composición de la planta como tal está compuesta del 80 al 90% de peso fresco, ¿sí? O sea, digamos, de humedad. Y el resto, pues, ya es considerado como materia seca, ¿sí? Pero fíjense que la mayor parte, más del 50%, está conformado por su peso fresco. De ahí la importancia, entonces, de que a estas plantas no le pueda faltar el factor del agua, ya que si le falta, pues la planta entra en un periodo de estrés y muchas veces este factor, que está entre 80 y 90, se reduce a 50, provocando la muerte de la planta, ¿sí? Otro factor importante a tener en cuenta es que es el solvente universal, por lo que promueve el transporte de nutrientes dentro de la planta. A través, pues, entonces de los xilemas y el floema de la planta, se va a movilizar el agua y también va a movilizar los nutrientes que ingresan para los distintos órganos de la planta. Otro factor importante a tener en cuenta es que es un reactivo bioquímico en muchos procesos de la planta, incluyendo la fotosíntesis, ¿sí? Vamos a ver entonces que la planta, cuando absorbe el agua, no solamente se encarga de, digamos, de llevar los nutrientes a los diferentes órganos, sino que también dentro de ello, pues, es el, digamos, reactivo bioquímico que va a formar, pues, los diferentes nutrientes que la planta va a tomar. Dentro de los procesos bioquímicos está la disolución, ¿sí? La reducción, factores que van a involucrar, pues, que los nutrientes a la hora de ser tomados sean asimilables por la planta. Y dentro de ello también está el factor de la fotosíntesis, ¿no? La planta, por ejemplo, cuando realiza la fotosíntesis y empieza a transpirar, libera agua en forma de gas, ¿no? Y a la hora pues de poder, digamos, recuperar esa pérdida de agua, lo toma a través de las raíces, ¿sí? Entonces, por ello es que se le considera como reactivo bioquímico de los procesos de la planta, ¿sí? Y otro, bueno, y un último factor, cuarto, es que es esencial para mantener la turgencia de las células de la planta y promover pues la expansión celular y su crecimiento, ¿sí? La planta entonces va a mantener la planta en las condiciones adecuadas de humedad y por ende pues le va a dar esa turgencia que la planta necesita para su óptimo desarrollo, ¿sí? Fíjense entonces la importancia de conocer el agua dentro del vivero a la hora después de realizar nuestro riego, ¿sí? Vamos entonces a ver que en viveros forestales, por ejemplo,
determinar cómo, cuándo y cuánto regar es crucial para la organización de estos y de la planificación diaria, ¿sí? Cómo regar es importante saber a la hora de determinar nuestro riego, a través de repente de mangueras, a través de sistemas de riego tecnificado, ¿sí? Bueno, en fin, digamos que es importante entonces determinar cómo es que vamos a regar nuestros viveros. Cuándo es importante también saberlo a la hora de poder determinar el desarrollo del cultivo y cuánto pues es la cantidad la cual vamos a aplicar, ¿sí? Factores que dentro de todo van a ayudar pues a darle un riego óptimo a nuestras plantas, ¿no? Un buen diseño y operación entonces del sistema de riego, hablando de un sistema en general, es esencial para mantener un vivero exitosamente. Aquí van a involucrar entonces los factores de diseño que le podamos dar a nuestro sistema de riego, como les mencioné. En algunos casos se utiliza pues riego tecnificado, en algunos casos son riego simplemente a manguera. Es importante considerar y evaluar los factores de humedad en nuestras bolsas en las cuales estamos trabajando, o ya sea en campo definitivo o en almácigos. Es importante determinar también la humedad para poder darle ese requerimiento adecuado que la planta necesita. ¿Qué pasa cuando se le da demasiada agua? Pueden haber problemas fúngicos, Fusarium, Phytophthora, Pythium, que a la larga pues van a ocasionar la muerte de la planta cuando no se controla a tiempo. Y cuando le falta, ¿no? O está, digamos, demasiado seco, digamos, nuestro sustrato, en este caso, pues la planta entra en una etapa de tensión en la cual, pues, comienza, digamos, a tomar agua de donde sea y al no encontrar, comienza a amarillarse, a perder turgencia y la humedad, pues, de la planta comienza, digamos, a eliminarse y esto, pues, ocasiona la muerte también de la planta. Entonces, lo adecuado es mantener un riego que esté, digamos, óptimo en capacidad de campo. Para algunos que de repente no conocen el concepto de capacidad de campo, recordemos que capacidad de campo viene a ser aquella máxima capacidad que tiene el suelo de retener humedad, ¿sí? Generalmente se le está entre 0,33 bares de presión, ¿sí? Es una unidad para poder medir la tensión superficial del suelo. Eh, Vamos a ver entonces también a otros factores como la calidad del agua, que es muy crucial, y creo que acá pues es simplemente a modo general hablarles y explicarles de que cuando hablamos de calidad de agua es importante conocer los factores físico-químicos y biológicos que componen la calidad del agua. Físicos, aquellos materiales en suspensión como arena, limo y arcilla. Cuando hablamos de químicos, hablamos de nutrientes, eh, minerales que pueda tener la planta como tal, eh, aguas saladas, aguas con sulfatos, aguas con cloruros, aguas con nitratos, y todo aquello elemento pues que va a ocasionar también en algunos casos que el agua sea de buena o de mala calidad, ¿sí? Y también, pues, el factor biológico que tiene que ver con algunos aspectos como, por ejemplo, los zooplancton, las algas, ¿sí? También forman parte de la calidad del agua. Entonces, esos tres factores determinan entonces un agua de buena calidad. Si es un agua de mala calidad, pues lo adecuado es ver la forma de cómo corregir, ¿sí? O en el peor de los casos, por ejemplo, cuando es un agua salada, ¿sí? Se combina con un agua de buena calidad para poder reducir los factores de, digamos, salinidad y toxicidad en el cultivo, ¿sí? Entonces, ello involucra entonces la calidad del agua. Como ustedes pueden ver, digamos, el término de calidad de agua puede tener diferentes significados, ya que es dependiente del uso que se le quiera dar. Por ejemplo, para propósitos domésticos, factores como el color, el sabor, la turbidez, olor y la concentración de elementos tóxicos determinan la calidad del agua. Mientras que para propósitos de riego,
que es la cual nosotros vamos a realizar, la calidad de agua básicamente está determinada por dos factores. Como lo mencioné, viene a ser la concentración y composición de sales disueltas, que quiere decir la salinidad, y la presencia de nuevos patógenos, semillas de malezas, algas y posibles contaminantes por pesticidas. ¿Sí? La salinidad se puede medir, recuerden, hoy en día existen equipos que se puede medir la salinidad del agua, ¿sí? Las cantidades de sales solubles disueltas también, y el pH, que también es otro factor importante que determina la calidad del agua. ¿Sí? Entonces, ahí están los factores a considerar y a tener en cuenta dentro de la calidad del agua. ¿Sí? Las sales, que es un factor muy importante a tener en cuenta, digamos que las sales presentes en el agua de riego pueden, pues, además afectar el crecimiento de las plantas de diferentes maneras. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de altos niveles de salinidad en el agua, estos pues disminuyen la disponibilidad de agua para el cultivo. ¿Qué pasa? Que cuando la salinidad es mayor, genera una tensión mucho mayor a lo que la planta, digamos, está acostumbrada a tomar el agua. Por ejemplo, si la tensión que genera la sal a la hora de concentrarse en el suelo o en el sustrato, digamos que es de menos 0,25, y la tensión que genera el agua, perdón, la planta a la hora de tomar el agua es de menos 15, entonces siempre el suelo con sales va a tener mayor cantidad de tensión y por ende va a retener el agua, lo que va a ocasionar que la planta no pueda absorber el agua. Y por eso que se le considera como un factor que impide o disminuye la disponibilidad de agua en el cultivo. En el caso de los iones de sodio, disminuyen la permeabilidad del sustrato, que indica pues la capacidad del suelo para permitir el flujo de agua. Un factor muy importante es la permeabilidad del sustrato. ¿Alguno de ustedes sabe o me puede definir qué es la permeabilidad? A ver, ¿saben a lo que se refiere cuando menciona la palabra de permeabilidad? A ver. Hay varios conceptos, ¿sí? Hay, por ejemplo, también la infiltración, la permeabilidad, el drenaje. Son conceptos que quizás a veces parecen similares o iguales, pero son conceptos distintos. Y yo pregunto, ¿qué es la permeabilidad? A ver, a ver, sí. Sería la retención del agua. Buenas tardes. A ver, sí, creo que no se te está escuchando muy bien. Buenas tardes. La retención del agua sería, ingeniero, el concepto. La retención del agua, ¿te refieres? Ajá. Sí. Cuando hablamos de permeabilidad, bueno, no está tan ligado a ese punto cuando hablamos de permeabilidad. A ver, es importante ver que es el paso, ¿no?, que permite, digamos, el agua, o mejor dicho, el paso que permite el sustrato a la hora de, digamos, agregar el agua, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando los suelos son no permeables, sí, hay suelos no permeables, que como lo menciona ahí, producto de la concentración de iones de sodio, que es un elemento muy perjudicial y complicado a la vez, ¿sí?, dentro de los sustratos y de los suelos, que lo que ocasionan es pues que, digamos, el suelo pueda absorber la humedad del sustrato y muchas veces impide, ¿no?, que el agua pueda ingresar dentro del suelo. Esto ocasiona muchas veces que los charcos de agua se formen en la parte superficial del suelo. No sé si ustedes han podido percatar que muchas veces se genera una pequeña capa gruesa, dura, compacta, al 10, ¿no?, o 15 centímetros superiores,
y eso pues va a generar que a la hora de poder regarle o poder incorporar el agua, pues el agua no puede ingresar. Entonces, provocándole una disminución de la permeabilidad, es decir, impide que el agua pueda ingresar dentro del perfil del suelo, ¿sí? Entonces, en términos de resumen, el sodio es un elemento, pues, que va a ocasionar que el agua no pueda ingresar dentro del sustrato, ¿sí? Por eso se le considera un factor pero muy importante a considerar a la hora de preparar nuestros sustratos. ¿El sodio se puede eliminar? Claro que sí. El sodio se puede eliminar a través del uso de enmiendas, ¿no? Como, por ejemplo, especialmente el calcio, el uso de yeso, ¿sí? Para poder eliminar el ion sodio, ¿sí? Otros factores, por ejemplo, también es importante considerar algunos iones específicos, pueden ser tóxicos para la planta, tales como el sodio, que lo había mencionado, el cloro y el boro. Dentro del suelo, el sodio, habíamos dicho que genera la permeabilidad, ¿no? O sea, disminuye la permeabilidad del suelo. El cloro, por su parte, dentro del suelo, también genera problemas de infiltración, ¿sí? Que es el movimiento del agua, y el boro como tal, pues, genera toxicidad. ¿Sí? Entonces, dentro de la planta, también el cloro genera quemaduras en las hojas, bordes. El boro, por su parte, genera un amarillamiento en las hojas y el sodio también genera, igual que el cloro, quemaduras en las hojas, pero muchas veces empieza a través de los espacios de la corteza del suelo, perdón, de la hoja, ¿sí? Es decir, en los espacios intervenales de la hoja, ahí empieza el problema del sodio. Entonces, fíjense ustedes los problemas que ocasionan estos elementos, cloro, boro y sodio. Y por ello es importante monitorear el desarrollo de nuestra planta para evitar que a la larga genere problemas de toxicidad en el cultivo, ¿sí? Y por último, también la disponibilidad de otros nutrientes puede ser alterada, ¿sí? Hay algunos nutrientes que se pueden ver alterados por algún tipo de sal. Por ejemplo, sustratos o llámese suelos que tienen alto contenido de sulfatos, ahora, a la hora de aplicarle un calcio, un elemento calcio al suelo, ¿qué es lo que va a ocasionar? Digamos, química general, conocemos de que el elemento o una sal está formado por un ion o anión y por un ion que es catión, ¿sí? Es decir, un ion positivo y un ion negativo, ¿sí? Entonces, una sal viene a ser digamos, la, la mezcla, ¿sí? O la unión de un ion positivo y un ion negativo. El sulfato, por ejemplo, es un ion negativo. El calcio es un ion positivo, ¿sí? Porque tiene +2 y el sulfato tiene -1. Entonces, a la hora de, digamos, entrar en contacto con el agua, estos se van a unir. ¿Y qué pasa? Que se forma el famoso conocido sulfato de calcio, que es el yeso, ¿sí? Y este yeso, pues, en la mayoría de los casos, ocasiona problemas, si es que tenemos problemas de sistemas de riego tecnificado, van a ocasionar problemas pues, de taponamiento de goteros, ¿no? O también en algunos riegos por aspersión también genera estos taponamientos, estas obstrucciones. En el caso de suelos a campo libre, ¿qué es lo que genera? Genera problemas, por ejemplo, de algunas eh, piedras o terrones duros que se generan dentro del perfil o del sustrato va a ocasionar pues que hayan digamos, problemas a la hora de que la planta pueda desarrollarse, ¿no? Esto va a generar muchas veces problemas de compactación también en el suelo si no se trata. Entonces, todos estos factores van a alterar el desarrollo de la planta. Entonces, es importante considerar también entonces las compatibilidades de los nutrientes que se le van a aplicar a la planta, ¿sí? Hay unas tablas en las cuales se determina cuáles son los elementos que pueden ser compatibles entre sí y elementos que son, digamos, no se pueden mezclar entre sí. Entonces, ello conlleva también a la medición de la calidad del agua, es decir, hacer usos de monitoreos que conduzcan pues a poder saber cuál es el rango o la cantidad de sales que tiene nuestra agua de riego, ¿sí? Y para ello, pues hay diferentes formas de poder medir. De manera general,
o si que queremos tener cuáles son los rangos, los parámetros y los valores del agua del agua de riego, pues se hace un análisis, ¿no? En la cual pues te van a dar el contenido de cloro, de boro, de nitratos, ¿no? De iones de hidrógenos, de calcio, magnesio, que conforma o está formado el agua de riego. En algunos casos, en campo directo, ¿sí? Se hace uso de equipos como por ejemplo los famosos ionómetros, ¿sí? Son equipos que se utilizan para a la hora de poder medir la salinidad. Claro que desde luego este equipo no te va a decir cuál es la sal que contiene en mayor concentración y en menor concentración, simplemente te va a arrojar un valor, digamos, general de la conductividad eléctrica del agua, ¿sí? La conductividad eléctrica es una eh, parámetro que nos indica la cantidad de sales totales que tiene tanto el agua como el suelo o el sustrato, ¿no? En el caso de trabajar con sustrato, por ejemplo, en viveros, también se puede medir la salinidad. Muchos se utiliza la relación 1:1, que quiere decir 1 mililitro de agua y digamos, un gramo de agua, ¿sí? Todo eso se mezcla, se hace una pequeña pasta y se introduce el equipo ionómetro para poder medir la conductividad eléctrica del suelo. En el caso del agua, pues sí, simplemente se saca una muestra de agua y se introduce el equipo y te arroja la conductividad eléctrica. ¿Sí? La conductividad eléctrica entonces es un parámetro que se mide en milisiemens por centímetro o también por microsiemens por centímetro. ¿Sí? Son unidades en las cuales se pueden medir. Simplemente es un tema de conversión de siemen a microsiemen, simplemente se multiplica por 1000, son factores que se van a cambiar de acuerdo a los parámetros que estamos estableciendo. ¿Sí? Aquí tienen, por ejemplo, este es un equipo de laboratorio, ¿sí? Aquí tiene un cable que va conectado y que pues se introduce a través de unos electrodos dentro del agua y te arroja pues cuánto es la cantidad de conductividad eléctrica que tiene ya sea el sustrato o el agua, ¿sí? Ahí tienen ustedes algunos estándares de calidad de riego para viveros forestales, por ejemplo. Fíjense, propiedades pH, óptimo de 5.5 a 6.5. Salinidad, aquí tienen ustedes en microsiemen, ¿sí? Eh, Ayer estaban viendo un tema muy importante sobre el que concierne también a la parte que involucra la salinidad del suelo, ¿no? Acá, por ejemplo, menciona que en algunos cultivos el óptimo de eh, pH se trabaja en un rango de 5.5 a 6.5, digamos a modo general. Ahora, no es que todos los cultivos pues puedan trabajar a este parámetro, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un cultivo, y ayer lo estaba viendo justo, era, por ejemplo, del arándano, ¿no? El arándano es un cultivo, por ejemplo, el cacao, ¿sí? También, eh, por ahí el tema del café, quizás no mucho, pero hablando del cacao y, por ejemplo, del arándano, son cultivos que se desarrollan y crecen a un pH de sustrato y de suelo que está por debajo de 5.5. ¿Sí? Entonces, si decimos que este es el óptimo, para el caso del arándano y del cacao, pues no se está cumpliendo. Y es que simplemente aquí interviene el factor del cultivo, ¿sí? El cultivo es el que te va a determinar, pues, cuál es el rango óptimo de pH en el cual tú tienes que trabajar. ¿Y qué es el pH? También es un parámetro que mide la concentración de iones hidrógenos y la concentración de iones oxidrilo, ¿sí? En términos de fórmulas, es el eh, logaritmo nectariano, ¿sí? De la cantidad de hidrógeno que contiene ya sea el agua o el suelo o el sustrato, ¿no? Entonces, estos factores son muy importantes a la hora de poder determinar una buena calidad de agua de riego. Y ahí pueden ver ustedes entonces los rangos en los cuales se puede a tener en cuenta. Aquí están también los factores o los iones que ocasionan problemas de toxicidad, lo habíamos visto, el sodio, el cloro y el boro. Lo inaceptable, que no se puede tolerar dentro del desarrollo del cultivo.
Por encima de ello, pues la planta genera problemas de estrés, pérdida de nutrientes, pérdida de agua, y esto va a ocasionar la muerte del cultivo. ¿Sí? Y entonces, como les mencioné, es importante hacer una toma de muestras para análisis de agua. ¿Sí? El análisis de agua es un factor muy importante que va a determinar, pues, entonces, la calidad de agua de riego. Como les mencioné, eh, para poder determinar, pues, o saber el contenido de nutrientes o rangos o valores que contiene nuestra agua de riego, es importante, digamos, llevarlo a un laboratorio para que nos puedan dar estos valores, ¿no? Hoy en día existen equipos como el ionómetro de salinidad que miden la salinidad y el pH. En la actualidad también hay ionómetros eh, que de diferentes, digamos, parámetros que te pueden medir los contenidos de cloro, contenido de calcio, de magnesio, pero que esto pues también involucra el factor económico, ¿no? Muchas veces el costo eh, es un factor que determina pues si es que vamos a poder tener a la mano estos equipos, ¿no? Algunos los tienen, algunos quizás todavía no los tienen, pero bueno, quizás lo más adecuado o lo recomendable en términos generales para poder tener un dato más exacto y confiable, quizás es llevarlo a un laboratorio. Y a través de ello, pues, poder determinar cuál es, digamos, lo que debemos de mejorar o añadir o lo que debemos de reducir para que nuestra agua sea de mejor calidad. ¿Sí? Y ahí, pues, luego viene lo que son los sistemas de riego por aspersión, que es, digamos, un tema que en la actualidad se utiliza para poder regar los viveros. ¿Sí? Y bueno, hablar de sistemas de riego por aspersión es muy conocido, creo que ustedes ya conocen este sistema de riego, que es a través de una presión que genera y impulsa o arroja el agua a una determinada distancia, dependiendo de la presión, y pues mojando, obviamente, de manera uniforme el área que cubre, digamos, el mojamiento que le estamos dando. ¿Sí? El sistema de riego por aspersión superior es digamos, una de las consideraciones básicas al utilizar este tipo de sistema de riego, y entonces es que el agua debe ser aplicada de manera uniforme a todos los contenedores o cavidades del vivero. ¿Sí? A una aspersión superior, entonces va a permitir pues que el mojamiento sea más uniforme y parejo a lo largo del riego que le estamos dando digamos, hablando de términos de tiempo, ¿no? Cuando regamos 1 hora, por ejemplo, y queremos que nuestro riego sea con mayor uniformidad, pues vamos a realizar un sistema de riego por aspersión superior, ¿sí? Existen también sistemas de riego de fijo aéreo, y digamos que los sistemas de riego por aspersión fijos consiste pues en una serie de líneas de riego instaladas de forma paralela, usualmente construidas a través de tubos de PVC u otros materiales de similares características, ¿no? Y ahí pues vienen los aspersores dispuestos a intervalos de distancias regulares para formar una grilla de riego, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen ustedes, y esta es una imagen en la cual se puede ver y se puede apreciar el sistema de riego para presión a intervalos regulares. Fíjense, aquí va a haber un aspersor. Estos puntos verdes que quizás no se dejan ver muy bien, pero acá con el, el mouse estoy señalando. Acá hay un punto, por ejemplo, que ustedes pueden ver. Acá arriba hay otro punto, abajo otro. Digamos que forman un triángulo, ¿sí? Se está formando un triángulo. ¿Y esto qué va a ocasionar? Un riego, digamos, como lo menciona ahí, con intervalos regulares, ¿sí? Aquí uno, otro, otro, y de manera que estos círculos o circunferencias que se han dibujado son el traslape o el mojamiento que ocasiona o genera el aspersor y el traslape que genera entre aspersor y aspersor. Por ejemplo, si hablamos de este primero, ¿sí? Va a generar una cobertura, una cobertura determinada, y el aspersor que le sigue va a generar otra cobertura muy parecida o casi igual a la anterior, pero que se va, digamos, a cruzar con el aspersor anterior. Es decir, va a haber una zona que se va a mojar más. Digamos que esta zona de acá es la que se va a mojar menos. Obviamente, acá, digamos, no hay desarrollo o algún cultivo en específico,
pero acá sí lo va a ver, porque acá se va a generar, digamos, la mayor concentración de mojamiento en el sustrato y para los cultivos que se está, digamos, propagando en el vivero, ¿no? Entonces, a ello se le conoce como sistema de riego por aspersión de intervalos regulares. El otro que habíamos visto es el sistema de riego fijo, que es este, por ejemplo, que ustedes ven, a través, digamos, de una barra de tubo de PVC que se coloca, digamos, a veces en la parte superior a una determinada altura, y esto pues a la hora de prenderse va a generar una presión y va a mojar y va a distribuir el agua de manera, digamos, uniforme. Ahora, ¿por qué se le llama riego fijo aéreo? Como, bueno, aéreo porque está, digamos, a una determinada altura, ¿sí? Y fijo porque, digamos, estos de acá no se pueden mover, ¿no? Se le instala un sistema en la cual acá este, va a ir la distribución de la matriz o de la fuente de agua y que a la hora pues de poder regar o querer, digamos, poder llevarlas o transportarlas a otros lados no se va a poder porque ya tiene una instalación fija. Por ello es que es un sistema de riego fijo aéreo. Y también pues ahí acá pues ustedes pueden ver, este es otro ejemplo también de un sistema fijo aéreo que también pues no es, digamos, se puede llevar de un lugar a otro. Acá sí, porque acá simplemente se sacan los aspersores, se puede quitar de repente uno, ¿no? El de acá se puede poner de repente acá en el medio, o el de acá se le puede quitar de manera que se genere un mojamiento menos, ¿no? En el área, pero acá pues estos aspersores, digamos que moverlos es un poco complicado, ¿no? Entonces, por ello se le considera como un sistema de riego fijo. Entonces, pero va a depender pues el criterio que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro vivero, ¿sí? Ahí tienen ustedes entonces que también es importante otro sistema de riego, es el fijo basal, que básicamente los sistemas de irrigación basales son similares a los sistemas aéreos, ¿sí? En términos de diseño y operación. Y de la misma manera pues que el anterior que habíamos visto, el sistema aéreo a través de una grilla de riego construida con tubo de PVC y aspersores, son distribuidos de forma homogénea, ¿sí? Sin embargo, hay un factor muy importante, es que la diferencia es que dicha grilla está instalada en la base de las bandejas del cultivo y no sobre ella. Anteriormente, en la imagen anterior, habíamos visto que estaban en la parte de arriba, por eso que se le consideraba un sistema de fijo aéreo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, en este caso de un invernadero, o mejor dicho, de un vivero, está colocado, digamos, eh, a la base, ¿no? O en la base de la bandeja, ¿no? Y acá, pues, vamos a colocar, digamos, las plantas, ¿no? O material que estamos, digamos, propagando. Y aquí se va a generar, digamos, una presión, ¿no? Y a la hora de poder regar, se va, digamos, a mojar toda esta área, ¿sí? Ya no va a estar de arriba para abajo, sino en este caso el agua va a venir de abajo hacia arriba y de aquí va a empezar a mojar el área, ¿sí? Entonces son dos formas de poder establecer el riego dentro de un vivero, ¿sí? Y ahí tienen ustedes, pues, por ejemplo, estas son las imágenes de aspersores que se utilizan, ¿no? En el sistema de riego. Acá tienen algunos de mayor presión, de menor presión, otros también de costos, que involucra bastante. Estos de acá, por ejemplo, en el caso de la figura de la E y la F, son aspersores por impacto, ¿no? Que a la hora de, por ejemplo, de aquí sale un chorro, ¿no? Y a la hora de chocar digamos, con este parte de acá atrás, genera, digamos, un lapso o una presión que impulsa el agua a una determinada distancia, ¿no? Son aspersores que se aplican generalmente en campo, digamos, definitivo. Y estos son movibles. Si ustedes pueden verlos acá, por ejemplo, simplemente a la hora de poder cambiar de lugar, se extrae y se cambian a otro lugar, ¿sí? Los aspersores fijos, en el caso del A y del B, estos sí, por ejemplo, van instalados en la expresión del sistema fijo aéreo y pues ya no son, digamos, movibles, ¿no? Ya no se pueden, digamos, llevar a otra área o espacio donde queremos instalarlos, porque estos ya van a estar fijos a la parte en la cual se está instalando, ¿sí? Entonces tienen
Dependiendo de lo que nosotros querramos establecer dentro de nuestro vivero, vamos a considerar ya sea un fijo o un movible, ¿no? Como el caso de la letra E y la letra E. ¿Sí? Unas consideraciones básicas para el diseño de sistemas de riego fijos, pues es importante considerar el tipo de aspersores, ¿no? Que hoy en día existen diferentes este, fichas técnicas para poder conocer el tipo de aspersor, el tamaño del orificio del aspersor, la presión del agua, el espaciamiento y el patrón de irrigación y la incidencia del viento, ¿no? En caso de aspersión, por ejemplo, se tiene bastante en cuenta el tema del viento. ¿Qué pasa cuando existe bastante viento en un sistema de riego por aspersión? Pues muchas veces el agua es llevada o el riego, el agua que estamos aplicando, no llega a, digamos, a lo largo del tramo que se le ha establecido, sino que muchas veces se pierde o se corta por la fuerza del viento que genera, ¿no? Y esto va a ocasionar, pues, que el mojamiento no sea uniforme, ¿no? Va a ser disparejo. Entonces, por ello, el viento es un factor muy importante de considerar a la hora de poder establecer este sistema de riego por aspersión, ¿sí? Eh, Una de las consideraciones importantes, y en la actualidad se utiliza bastante, es que los manómetros, ¿no? Que van a ser un equipo que nos va a medir la presión, nos va a pues, ayudar a poder saber cuánto es, digamos, el volumen que vamos a estar regando o generando en nuestros aspersores, y si es que esta cantidad de agua se está aplicando de manera óptima. Por ejemplo, tanto en sistemas por aspersión como por engoteo, por ejemplo, cuando se le da una presión de un bar a un determinado sistema de riego y muchas veces el agua se está perdiendo o hay fugas, ¿qué es lo que va a generar? Que la presión de un bar suba o disminuya. ¿Qué dicen ustedes? Si yo estoy regando a un bar de presión, por ejemplo, ¿no? Este es un manómetro que aquí pueden ver ustedes, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bares, ¿sí? Pero yo estoy regando mi sistema o, digamos, mi vivero a un bar de presión. ¿Y qué pasa si mi bar empieza a bajar? ¿Qué me está indicando? ¿O qué puedo yo deducir cuando mi presión baja? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo ahí? Ajá, pierde presión. Ok, correcto. Está perdiendo presión. Pero en términos de campo, ya, ok. De un bar baja, por ejemplo, pongamos yo un ejemplo, ¿no? De un bar baja a 0,6. Son 0,4 bares menos, ok. Pero bajó la presión, obviamente, sí. Pero ¿qué es lo que yo puedo deducir que está pasando en campo? Digamos que la presión o este manómetro está en mi sistema de riego, ¿no? Digamos en la caseta, y yo estoy regando en el campo, ¿no? Ahora, pero yo estoy en la caseta y mi presión está bajando. No estoy en campo, pero ¿qué puedo deducir desde la caseta? No estoy en campo, pero estoy en la caseta, pero baja la presión y yo ya tengo que saber qué es lo que está pasando en el campo, ¿no? Fuga de agua. Muy bien, Raúl. Muy bien. Exacto. Fuga de agua o pérdida de agua, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay fugas, ¿sí? Empieza a bajar la presión. ¿Por qué? Porque digamos que esa pérdida adicional de agua está ocasionando que el volumen de salida sea mucho mayor a la que yo le estoy dando. Entonces, si yo le doy un bar y está bajando a 0,6, es porque hay alguna fuga, ¿no? Ahora, por el contrario, si yo tengo un bar, ¿no? Y es en la caseta y me está marcando 1,5, ¿qué puede estar pasando en campo? A ver, lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué dicen ustedes? Ningún bar y ahora ya no me está marcando 0,6, sino más bien me está marcando 1,5, más de lo que, digamos, yo he establecido, ¿no? Para mi diseño. Aumenta presión por exceso de agua. Así es.
aumenta la presión por exceso de agua. Es decir, puede ser que se me esté, digamos, obstruyendo algún aspersor, en caso de aspersor, y en caso de goteros, por ejemplo, se me están taponeando los goteros, ¿sí? Y eso que va a generar que el agua o el volumen que yo estoy aplicando a mi sistema, pues no, digamos, no se esté liberando o no esté saliendo lo que yo estoy determinando, ¿no? Y se taponean los aspersores, los goteros, y la presión aumenta, porque no hay salida de agua, entonces la presión más se concentra dentro de, digamos, del sistema y por ende la presión comienza a subir, ¿sí? Entonces son parámetros muy importantes que quizás a veces no estamos en campo, ¿no? O si estamos en campo, ¿no? Es importante medir la presión para saber si estamos regando lo adecuado en nuestro vivero, ¿no? Es un equipo muy importante que debe ser utilizado a lo largo de nuestro riego que vamos a estar realizando. ¿Ok? Aquí tiene, por ejemplo, reguladores de presiones, ¿sí? Instalados en el sector de riego para mantener también constante la presión en línea de riego, ¿sí? Este es un regulador que muchas veces se utiliza, ¿no? En sistemas de riego por goteo. También hay reguladores que simplemente a través de un pequeño, eh, el uso de un pequeño alicate se puede regular, ¿no? Acá va a haber, digamos, ah, un pequeño, digamos, tipo tornillo que le vamos a dar vuelta y dependiendo de las vueltas que le estemos dando, va a aumentar la presión o va a disminuir la presión. Por ende, este equipo va entonces a ayudar a regular la presión. Si es muy alta, se le baja y si es muy baja, se le sube. ¿Sí? Entonces, criterios a tener en cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes efectos de una baja uniformidad de riego sobre el desarrollo de las plantas. Aquí, pues, la presión no ha sido, digamos, la correcta. Acá, la presión ha subido o la presión ha bajado. ¿Qué dicen ustedes? Efectos de una baja uniformidad de riego. Ojo, dice uniformidad. Otro criterio importante dentro de los sistemas de riego, ¿sí? Es el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad sirve para poder medir entonces el volumen o la cantidad de agua por los metros cúbicos o la cantidad de litros por hora que se está regando en el sistema, ¿no? Acá hay un efecto en la cual las hojas se están amarillando, se están poniendo amarillas, se están entrando en una etapa, digamos, de estrés, ¿no? El color que tienen estas plantas no es normal y por ende, pues, está generando una baja uniformidad. Y muchas veces esta baja uniformidad es ocasionado por problemas de taponamiento y no se está mojando bien, digamos, las plantas, ¿no? Y esto va a ocasionar, pues, pérdida, ¿no? Entonces, por ello es importante, entonces, mantener el factor de uniformidad y el factor de presión, ¿no? No está llegando la presión, entonces no se está regando todo el cultivo uniformemente. Por ahí hay alguna fuga que está ocasionando que no es la presión al inicio sea distinta a la presión final, ¿sí? Entonces, por ende, es importante tener en cuenta el factor de uniformidad y el factor de riego, perdón, de presión, ¿sí? Bueno, acá algunas características importantes, por ejemplo, aspersores, ¿sí? Dentro de los equipos de los aspersores, y acá viene el factor que yo les mencioné, ¿no? Por ejemplo, para poder medir, digamos, la cantidad de agua en litros por hora que se está regando, es importante que estos filtros estén en óptimas condiciones. El de acá, por ejemplo, se puede ver a simple vista que está tapado, ¿no? Los agujeros o el filtro que está acá está tapado por algún factor que está ocasionando la obstrucción de este filtro, ¿no? Puede ser un factor de incompatibilidad de fertilizantes que puede estar ocasionando el taponamiento de estos problemas químicos, de sales, problemas biológicos, puede haber problemas de algas, ¿no? O zooplancton que están ocasionando la obstrucción. Y esto de acá, pues, tiene que ser o tiene que haber un mantenimiento, ¿no? Cada cierto tiempo, óptimamente adecuado, de repente entre una semana o un mes, digamos, hacerle el mantenimiento de esto, ¿no? Y esto también va a depender, pues, que el filtro se tapone, va a depender mucho de la calidad de agua.
Por ello es importante a la hora de, como lo habíamos visto anteriormente, a la hora de poder establecer un sistema de riego, poder hacer un análisis y poder determinar la calidad de agua de riego con la que estamos trabajando. ¿Sí? Estos filtros, recuerden, es importante. Muchas veces vemos la parte de afuera y nos preguntamos, pero ¿por qué no sale el agua? ¿Por qué mi planta se me está secando? Y muchas veces no revisamos internamente, ¿no? Entonces hay que revisar internamente para también saber qué le está ocurriendo dentro del sistema de riego. ¿Sí? Aquí está lo que les mencioné, el coeficiente de uniformidad, que es un parámetro que se utiliza para poder medir, digamos, las cantidades o los volúmenes de agua que se está regando a través de un vaso, ¿sí? O un recipiente. Se, se puede medir en un minuto cuánto es la cantidad de agua que está arrojando, ¿no? A través de una jeringa se puede medir la cantidad de volumen de agua en un minuto, o también se puede utilizar probetas, ¿no? Para poder medir la cantidad de agua que se está regando en ese lapso de tiempo. ¿Ve? Muchas veces este factor o la cantidad de agua que se está generando en este frasco se multiplica por 0,06, ¿no? Y se obtiene pues la cantidad de litros por hora. ¿Sí? Entonces, aquí tienen los pasos a considerar y a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, fíjense, el aspersor está acá en la parte de arriba, ¿no? Este es un sistema de riego fijo aéreo que habíamos visto, ¿sí? Y acá, pues, se deja unos frascos en la parte de abajo. Fíjense, aquí están instalados estos frascos, ¿sí? Y a la hora de poder regar, pues, se va a llenar este frasco, ¿no? Entonces, termina el riego y vamos a poder retirar estos envases y poder medirlos a través de una probeta y observar cuánto es el volumen o la cantidad de agua que se está regando en ese lapso de tiempo, ¿sí? Este coeficiente entonces nos va a ayudar a poder ver si es que el riego es uniforme tanto al inicio como al final. ¿Qué pasa si acá está, por ejemplo, me resulta un ejemplo, ¿no? Digamos de 1,5 litros por hora, y acá al final, al último, se me está, digamos, concentrando una cantidad de 0,9 litros por hora. La diferencia es muy significativa, ¿no? ¿Y qué me está dando a entender? Que en el lapso de la parte inicial y la parte final hay un intermedio que está ocasionando, digamos, la pérdida de presión al final. O en el peor de los casos, como habíamos visto anteriormente, quizás el filtro que se encuentra en esta parte de atrás está obstruido, ¿sí? Y ahí voy a poder darle el mantenimiento adecuado a lo largo de mi sistema de riego, ¿sí? Por ello es importante entonces el mantenimiento, la observación y el monitoreo del riego en nuestros viveros, ¿sí? Ahí tienen ustedes entonces los pasos a realizarse para poder determinar este parámetro, ¿sí? Un pequeño formato o planilla que se puede utilizar, ¿sí? El cálculo de la fórmula, ¿sí? Para poder determinar teniendo los parámetros o los rangos, ¿sí? Y bueno, acá viene una estimación de gastos. Bueno, este es un factor también importante a considerar, es la medición del diámetro interno del recipiente, ¿sí? Para poder determinar también la cantidad o el volumen. Este es una fórmula, aquí tienen ustedes los detalles de a qué se refiere cada uno de estos eh, parámetros, ¿sí? Eh, Igual acá, por ejemplo, para poder determinar el gasto del sistema de riego en milímetros, acá hay unos parámetros o unos eh, datos que debemos tener a la mano, y esto se va a generar, pues, o lo vamos a obtener dentro del sistema de riego haciendo las mediciones que yo les estoy mencionando, ¿sí? Algunas características del sistema de riego, bueno, mm, tienen, por ejemplo, ustedes, importante conocer el peso seco y el diámetro interno de la sección superior de los recipientes. Aquí tienen un ejemplo del recipiente uno, recipiente 2 y los pesos de cada uno de ellos. También importante considerar el diámetro, ¿sí? A través de un vernier podemos medir. Y pues, la distribución de los recipientes en caso práctico, ¿no? ¿Cómo se pueden distribuir? Este es un ejemplo, ¿sí? Digamos que no es que así se tenga que realizar para poder medir este parámetro. Puedo yo poner, digamos, de repente este envase o este frasco en esta zona de acá, ¿no?
o lo puedo poner de repente en zigzag, ¿no? Entonces va a depender mucho entonces digamos, cómo está instalado los aspersores, ¿no? Acá están de manera, digamos, este, uniforme, una tras de otra. Pero ¿qué pasa si acá se le da un espacio entre una y otra, más distanciado? Pues entonces los envases van a tener que estar, digamos, también más cerca o próximo a lo que cubre el área del aspersor, ¿sí? Entonces, criterios que debemos de considerar dentro de esta evaluación. Aquí tienen el ejemplo que ustedes, por ejemplo, este es un ejemplo que ya está realizado, ya se ha aplicado la fórmula, ya están los datos, ¿no? Y ahí se puede observar los datos finales a la hora de realizar esta medición, ¿sí? Y acá pues también tienen la diferencia absoluta, ¿no? Fíjense que acá nos da un valor de 18,5, ¿no? Dentro de ello, pues, se aplica a los cálculos la fórmula y vamos a obtener que el coeficiente es de 87,3%. ¿Qué indica este parámetro? Entonces, del 100% de la eficiencia de mi sistema de riego, eh, está un 87,3%. Bueno, redondeémoslos a 87, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se está perdiendo 13% de eficiencia en mi sistema de riego. Los parámetros de un coeficiente de enfermedad es que por debajo del 80% ya se le debe dar una revisión, ¿sí? O incluso otros consideran un parámetro menor a 85%, que por debajo de 85% se le tiene que dar un mantenimiento, un purgado a mi sistema de riego, ¿sí? Entonces, aquí este coeficiente 87, digamos que está en un rango ya óptimo, pero tampoco no es bueno confiarse porque ya está llegando a un rango de 85%. Entonces ya habría que acá ir revisar los filtros, revisar, hacer un sistema de medición para poder ver qué es lo que está ocasionando esta pérdida, ¿sí? Y ahí tienen entonces los ejemplos que se están realizando. Bueno, cuándo y cuánto regar es un criterio que ustedes deben de conocer y sobre todo considerar los factores de clima, factores de variedad de- del cultivo que estamos utilizando y también, digamos, el factor del agua, ¿no? ¿Qué calidad de agua de riego estamos utilizando para poder realizar este sistema de riego, ¿no? Ahí tienen ustedes entonces los parámetros. Determinar la retención de humedad es importante. Acá la retención de humedad del sustrato en kilogramos o litros se mide a través del peso del suelo máximo retenido menos el peso del suelo seco. Peso de humedad menos peso del suelo seco, ¿sí? En términos generales. Y esto se utiliza pues a veces los cilindros, ¿no? Algunos pues no serán o ya tendrán conocimiento de algunos cilindros que se utilizan en campo para poder medir pues el peso del suelo seco y el peso del suelo húmedo. Aquí tienen algunos protocolos para la caracterización de la retención de humedad, ¿sí? Esto no lo voy a tocar mucho, pero sí, por ejemplo, considerar en esta imagen, por ejemplo, el llenado de almacigueras, ¿no? En el caso este, eh, de las primeras imágenes, cómo se debe de regar, digamos, o cómo se debe de poder llenar las almacigueras, ¿no? Estas son de polietileno, ¿sí? Aquí se van a instalar los plantines o las semillas y cómo es que se debe, digamos, de enrasar el sustrato, ¿sí? No darle un, digamos, exceso, ya que esto va a ocasionar también muchas veces problemas de infiltración, algunos que tienen menos, otros que tienen más, los que al momento de regar, el que tiene menos, pues se va, digamos, a mojar con mayor cantidad de humedad y el que tiene más, pues va a ocasionar que el agua se vaya a los laterales y se moje con mayor cantidad los que están a su entorno, ¿sí? Entonces, por ello es importante que el sustrato dentro de esta almaciguera sea de manera pareja, uniforme, ¿no? Y que el riego también a su vez sea adecuado a lo largo de esta almaciguera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí se está realizando el pesaje, ¿no? De almacigueras con sustrato a la máxima retención de humedad. Aquí se le ha regado. Aquí ya se ha efectuado un riego y se está pesando de manera general
cuánto es el peso en húmedo, ¿sí? De digamos, almaciguer. Luego de ello, pues se pasa por un proceso de secado, ustedes pueden ver acá, ¿sí? Y este proceso de secado al final también se pesa, ¿no? Y la diferencia va a ser, a ver, eh, ¿dónde me había quedado? ¿Cuánto, cuánto tiempo no me he percatado de que se había ido la señal? Nos habíamos quedado, a ver, disculpen, estábamos acá, a ver si me pueden corroborar, nos habíamos quedado acá, o dónde fue la última vez que se fue la señal. Figura 17, a la anterior, aquí, ok, gracias. Sí, habíamos visto entonces que este es un parámetro importante para poder determinar la máxima capacidad de riego que se puede realizar digamos, en las almacigueras, ¿sí? Voy a avanzar de manera rápida, ¿sí? Estos criterios son también importantes considerar. Por ejemplo, aquí viene la estimación de los criterios de riego, el de humedad, por ejemplo. Aplicando la fórmula, vamos a tener el contenido de humedad que tiene nuestra almaciguera y el contenido también de peso de suelo seco, ¿no? Entonces, a través de ello vamos a efectuar entonces la cantidad adecuada de cada uno de ellos en cuanto concierne a la parte de tiempos de riego, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen ustedes una fórmula también importante que determina el tiempo de funcionamiento del sistema de riego, ¿sí? Los valores o los criterios, acá lo tienen ustedes definido en esta leyenda, y lo cual pues son datos que se pueden determinar. El coeficiente de uniformidad de riego se puede determinar, y ya lo hemos visto anteriormente, la cantidad de agua de riego necesaria para llevar a una almaciguera, ¿sí? También se determina en caso de que sea húmedo, y el gasto del sistema de riego correspondiente al aporte de una hora de funcionamiento en el sistema de riego, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de litros por metros cuadrados y por hora que se está regando, ¿no? Entonces, parámetros que dentro de todo van a ayudar a poder determinar el tiempo. Aquí tienen ustedes la medición de las almacigueras, ¿no? Que es importante considerar para poder determinar también el volumen que se le va a aplicar. Y acá pues se efectúa este parámetro o esta tabla que se le había mostrado, dependiendo a los rangos o a los parámetros que nosotros estamos efectuando en el vivero, ¿sí? Y bien, creo que a modo general, digamos, ¿sí? Eso sería, digamos, lo que concierne a la parte de lo que es riego. Y en cuanto a nutrición, pues es importante considerar los valores, ¿no? O los estándares o digamos, la calidad de los fertilizantes, qué es lo que nos aportan, ¿no? En caso del nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Para brotamiento, para la estimulación de desarrollo vegetativo, se utiliza bastante el nitrógeno como una fuente, pues, ya sea de forma amoniacal o de amonio o de forma de nitrato, ¿no? En algunos casos se utiliza de repente la urea, ¿no? Aunque no es muy común en viveros utilizar la urea, ¿no? Pero también a veces se tiene esta fuente de nitrógeno en forma de urea, ¿no? En el caso de fósforo se utiliza bastante para la reserva del ATP en las semillas y también para estimular el desarrollo del sistema radicular
dentro de la planta, ¿no? Por el contrario, el potasio como tal es el elemento que te va a ayudar pues a generar, digamos, el control frente a un estrés y ayudar también pues a que la planta, digamos, pueda desarrollarse con mayor facilidad, ¿no? El calcio que le va a dar pues la, digamos, la consistencia, ¿no? De la membrana a la planta, el magnesio de igual forma, ¿no? Y es importante considerar la relación entre calcio, magnesio y potasio, que debe de haber digamos, una relación que no permite, digamos, que la cantidad de calcio sea mayor que la de magnesio o que la cantidad de potasio sea mucho mayor que la de magnesio, ¿sí? Y pues ya los microelementos, que como ustedes conocen, son nutrientes que dentro de todo van a ayudar a darle pues los factores de desarrollo, ¿sí? El molibdeno como tal, ¿sí? Ayuda a la asimilación del nitrógeno, el boro, que es importante para el tema de floración o estimulación de las partes de las hojas del cultivo, ¿sí? Son cualidades o funciones que los elementos realizan a la hora de ser aplicados dentro del sistema de riego, ¿sí? No sé si hasta este punto quedó alguna duda, alguna consulta, ¿sí? Digamos que hasta este punto hemos visto todo lo que concierne en la parte de riego y nutrición en lo que es un vivero, ¿sí? Hemos hablado un poco más de lo que es la parte de riego por aspersión porque es lo que más se utiliza en los viveros en la actualidad. No con eso dejo de lado el sistema de riego por goteo, que también muchas veces se utiliza, ¿no? En los viveros, pero que en su mayoría pues están cubiertos por sistema de riego por aspersión. En otros casos no se utiliza ni por aspersión ni riego por goteo, sino que se utiliza pues a través, digamos, de manuales, jarrones o mangueras, ¿no? Que se utilizan para regar. Entonces, pero ya eso va a depender pues del diseño que le queramos dar a nuestro vivero, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo a repetir, alguna duda, consulta, algo que haya de repente no haya quedado claro, o opiniones, ¿está todo claro? ¿Conforme? A ver, si tienen alguna duda, alguna inquietud, puedan activar su audio, normal. Al interno, le voy a dejar mi número, ¿sí? Ahí le estoy dejando mi número al interno para que cualquier duda o inquietud que tenga a lo largo de este tiempo, quizás me lo puedan hacer, ¿no? Encantado de poder apoyarlo a cada uno de ustedes en lo que sea necesario, ¿sí? Si no hay dudas o preguntas, yo creo que damos por cerrado este día de hoy sobre este tema y pues ya el material se los voy a hacer llegar, digamos, a la coordinadora para que se los pueda hacer llegar a cada uno de ustedes, ¿sí? Me despido, que tengan una excelente noche y ya nos estamos viendo, si Dios lo permite, en otra oportunidad. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.